Pasan 22 minutos de la 1 de la tarde y vamos a seguir hablándoles de actividades para este fin de semana, pero en esta ocasión de un modo diferente e igualmente atractivo, como es por ejemplo hacer un viaje al pasado de Miraflores de la Sierra. Resulta que esta villa serrana recupera un pedazo de su historia en el segundo foro de la villa, que tiene lugar este viernes 4 de abril y el sábado 5 de abril, y van a tratar temas tan diversos que queremos repasarlos además con Manuel Lafuente, que es bibliotecario y archivero del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, François, muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, bueno, pues de nuevo hablamos porque estuvimos conversando contigo hace unos meses, sobre todo hablando de tu labor de archivero, ¿no? Y la importancia de los archivos para conocer el pasado. Este foro de la villa también es una manera un poco diferente de conocer aspectos de la historia de Miraflores de la Sierra. Sí, así es, así es. Está relacionado con ambos trabajos, tanto con la biblioteca como con el archivo, porque, bueno, una de las charlas, por ejemplo, del foro de este año consiste en una serie de revistas que hemos recuperado en el archivo para que se editaban en Miraflores durante los años 80. Entonces, y luego la parte bibliotecaria, digamos, la colección local es una parte fundamental, entiendo, en la biblioteca de las poblaciones pequeñas. Entonces sí queremos, pues eso, viajar al pasado y conocer mejor nuestra tierra. Bueno, pues vamos a recordar que estas jornadas la organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento mirafloreño junto con la Asociación Cultural Villa de Miraflores 1523, y por otro lado van a tener lugar estas charlas viernes sábado en la Casa de Cultura en la calle José Yáñez número 7. La primera cita es este viernes 4 de abril a las 7 de la tarde, el viaje musical de Manuel García Martos a la Sierra de Madrid. Eso es. Contamos para esta sierra con un figura, con Miguel Nava, que es músico e investigador, conoce muy bien la obra de Manuel García Matos, que fue un extremeño que viajó en los años 40 por la Comunidad de Madrid, recuperando todas aquellas canciones que se cantaban en los pueblos y que de otra manera se hubieran perdido. Entonces Miguel nos va a hablar especialmente de las canciones que recuperó en Miraflores, porque están todas datadas. Y además Miguel es músico, entonces nos va a interpretar alguna de estas canciones junto con otros músicos. Yo creo que va a ser una charla muy bonita y muy interesante. Desde luego, bueno, la visita del musicólogo Manuel García Matos, que es una de las grandes personalidades del folclore español y de la música tradicional de raíz, pues fue justamente en los veranos de 1944 y 1945, que según tengo entendido recorrió más de 50 pueblos y entre ellos Miraflores de la Sierra, y yo creo que esto va a ser muy atractivo porque se podrán escuchar no solamente al autor, ¿no?, a este músico, sino también las propias músicas que cantaban las tatarabuelas y los tatarabuelos. Sí, claro, Miguel viene acompañado de dos músicos, él mismo es músico y además que explora instrumentos tradicionales y nos interpretará algunas de las canciones que recuperó desde luego. Bueno, la segunda cita es el sábado 5 de abril a las 6 de la tarde, de nuevo en la Casa de Cultura. En esta ocasión es una charla un poco más de carácter histórico-medioambiental, por así decirlo, y está dedicado al aprovechamiento de la nieve como producto gracias a los ventisqueros de la Morcuera y de la Cuerda Larga, pero en el siglo XVII y XVIII en Miraflores. Sí, del siglo XVII al XIX. A ver, tenemos que tener en cuenta que, claro, antes no había neveras. Entonces, hacer acopio de hielo, de nieve, era la única manera de mantener frescos pues ciertos productos que queríamos tener así. Entonces adquirió mucha importancia pues eso, el mercado que había de la nieve y el hielo, que se recogía en estos ventisqueros de la Morcuera y la Cuerda Larga, y se llevaba bien a la Casa de la Nieve, que estaba en Chozas, o lo que hoy es Soto del Real, o a los pozos que había en la madrileña calle Fuencarral. Entonces, realmente es muy interesante porque esta charla nos la da nada menos que Julio Vías, que todo el mundo conozca la Sierra del Guadarrama, seguro que está familiarizado con este nombre, y nos habla pues de todas las implicaciones que tuvo en Miraflores este comercio, que obviamente tenía que pasar por aquí para seguir su camino hacia la corte. Pues también muy interesante, ¿no? Además es que sobre todo a la gente más joven les puede acercar bueno, pues a esa parte, ¿no?, de cuando para conservar los alimentos se necesitaba ese hielo, ¿no? Y obviamente la inteligencia urbana hizo que uno se ideara modos de mantener esa nieve que se obtenía de esa zona donde había nieve, ¿no?, en la sierra, para poder llevarlo luego a los propios pueblos o más directamente a la capital, aquellos que tuvieran, bueno,
bueno, pues esas fresqueras, ¿no? Para poder tener estos alimentos. Recordamos que esta charla tiene lugar a las 6 de la tarde, el sábado 5 de abril, ¿verdad? Eso es, sí, el sábado 5 de abril a las 6 de la tarde. Bueno, hemos comentado que todas las actividades son gratuitas, libres, hasta completar aforo, también es verdad, ¿no? Aforo, eso es. Muy bien. Y luego también tenemos el sábado 5 de abril a las 7 de la tarde la tercera cita de este Foro de la Villa, que está dedicado a la revista Nuestro Pueblo, ¿no? Que también nos has comentado al principio que son esos documentos de una revista que se editaba en los años 70-80 del siglo pasado. Eso es, sí, la revista Nuestro Pueblo, creo que lo comentamos, fíjate, en la última vez que hablamos, es una publicación de la que yo no tenía noticia porque yo no soy de Miraflores, pero gracias a unos excedentes del archivo nos llegaron varios números y nos pusimos a tratar de completar la colección porque realmente son fabulosas esas publicaciones. Son fabulosas tanto para leerlas hoy en día como una fuente de información de aquellos años. Ten en cuenta que eran los años en los que empezaba la democracia. Ellos ejercían un poco de cuarto poder dentro de la política local mirafloreña, se enfrentaban a unos mandatarios que tampoco estaban acostumbrados a que les llevaran la contraria en medios públicos, y a mí me parece realmente una época apasionante. Y lo que queríamos hacer, porque claro, cuando ves, de nuevo, estamos en los años 80, no había ordenadores, cuando ves las revistas te das cuenta del inmenso trabajo que debía llevar montar aquello cada mes, porque están hechas a máquina, pues las fotografías se pegaban y luego se fotocopiaban, en fin, que era un trabajo grandísimo. Y nos parecía como un acto de justicia, pues por un lado reconocer todo el trabajo que hizo esta asociación cultural, se llama Asociación Cultural Miraflores, reconocerlo y agradecérselo públicamente desde estas jornadas que organizamos anualmente. En este caso también, en cierto modo, es un homenaje a una asociación cultural Miraflores que también es de aquella época y que era la que estaba detrás de la revista. Sí, de hecho, bueno, hemos contactado con todos los que eran miembros entonces, los que están entre nosotros, y ellos mismos, como están acostumbrados, ellos hacían muchísimas cosas, no solo la revista, hacían recitales de poesía, las primeras ferias del libro que se hicieron en Miraflores fueron gracias a ellos, semanas culturales, en fin, eran tremendamente inquietos. Entonces nos hemos puesto en contacto con ellos para ver cómo querían organizar el acto y demás, y claro, como son gente acostumbrada a autogestionarse y a organizar cosas durante tantos años, pues ellos se han puesto manos a la obra y nos van a hacer un acto muy bonito en el que nos hablarán de cómo eran aquellos tiempos, cómo era el montaje de la revista, la búsqueda de financiación, en fin, un poco rememorar aquellos años y que sirva como agradecimiento a todo su trabajo. Bueno, pues desde aquí también nos sumamos a ese interés, ¿no?, por haber incluido dentro de este Foro de la Villa, segunda edición 2025, este homenaje a la Asociación Cultural Miraflores. Por lo que nos respecta en cuanto a medio de comunicación, pues es emocionante, ¿no? En aquel momento en el que se estrenaba Democracia había mucho debate político después de muchos años en los que no se podía hablar, ¿no?, determinados temas políticos y sociales. Bueno, pues en esta revista también se incluía, y la verdad es que debe ser una gozada como archivero abrir esos volúmenes, ¿no?, que no sé si llegarían, de qué manera llegarían a vuestro archivo municipal, si sería a través de que directamente se almacenaron en su momento en el archivo, o bien que os lo ha cedido alguna familia del pueblo. No, bueno, realmente ellos me comentan que les daban un ejemplar al ayuntamiento siempre que lo sacaban, pero yo no encontré ninguno en el archivo, desde luego. Esto lo hemos conseguido reunir gracias a las aportaciones de vecinos. Vino una vecina, Nieves Pascual, y nos trajo, pues, digamos, el grueso de la colección, a lo mejor el 60% de los números que se habían editado. Los escaneamos y a raíz de eso ya tratamos, contactando con otros vecinos, de completar la colección. Y ahora mismo solo nos faltan, de los 77 números que editaron, solo nos faltan 4. Y el resto los tenemos escaneados, a disposición del público, y también los tenemos impresos en la biblioteca para todo aquel que los quiera sacar en préstamo o consultar en sala, claro. Porque además puede ser muy interesante a diversos niveles, ¿no?, de hablar un poco de los temas que se trataban en aquel momento, cuáles eran las preocupaciones de los vecinos, actividades, fotografías también te pueden ayudar un poco a hacer ese viaje al pasado, ¿no?, porque ha cambiado mucho Miraflores de la Sierra desde los años 80 hasta ahora, y bueno, pues puede ser muy interesante para investigadores que quieran, bueno, pues descubrir esos aspectos un poco más desconocidos de aquella década. Bueno, pues vamos a recordar que estamos hablando del segundo Foro de la Villa de Miraflores de la Sierra,
Vayan apuntando fecha, viernes 4 y sábado 5 de abril en la Casa de Cultura de Miraflores de la Sierra, con diferentes personas que van a tratar pues temas como por ejemplo el viaje musical de Manuel García Matos a la Sierra de Madrid y a Miraflores, también el aprovechamiento de la nieve de los ventisqueros de la Morcuera y la cuerda larga de Miraflores de los siglos XVII a XIX, o también esta revista Nuestro Pueblo. Hemos hablado con Manuel Lafuente, bibliotecario y archivero del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, François. Hasta la próxima, nos esperamos por aquí. Adiós.